cumplió su promesa. Algernon Blackwood. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño para Cuentos Extraños, Weird Tales. Cumplió su promesa. Eran las 11 de la noche y el joven Marriott se hallaba encerrado en su habitación empollando más y mejor. Era alumno de último año de la Universidad de Edimburgo y le habían suspendido tantas veces en este examen particular que sus padres le habían dicho claramente que no podían mandarle ya más dinero para que siguiese allí. Tenía un alojamiento sucio y barato, pero los honorarios de las clases se llevaban casi toda su asignación. Así que Marriott se había hecho el ánimo, había decidido aprobar de una vez o morir en el intento, y llevaba unas semanas estudiando con todo el ahínco de que es capaz un mortal. Intentaba recuperar el tiempo y dinero perdidos de una forma que demostraba a las claras que no tenía idea del valor del uno y el otro. Porque ningún hombre normal y corriente, y Marriott lo era en todos los sentidos, puede permitirse forzar el cerebro como él estaba forzando el suyo estos últimos días, sin pagar su precio tarde o temprano. Tenía entre los estudiantes unos cuantos amigos y conocidos, y estos habían prometido no molestarle por las noches, sabedores de que al fin se había puesto a estudiar en serio. Así que esta noche tuvo una reacción mucho más fuerte que la de mera sorpresa cuando oyó la campanilla de la puerta, al adivinar que se trataba de una visita. Otro habría envuelto la campanilla con un trapo para amortiguar su sonido y habría seguido estudiando en silencio. Pero Marriott no era de esos, era un joven nervioso. Se habría pasado la noche torturándose y dándole vueltas sobre quién habría intentado visitarle y qué querría. Lo único que podía hacer, por tanto, era dejarle entrar y salir lo más deprisa posible. La patrona se había acostado puntualmente a las 10, tras lo cual no había nada que la hiciera reconocer que había oído la campanilla. Así que se levantó Marriott de los libros con una exclamación que auguraba mala acogida para su visitante, y se dispuso a abrirle en persona. Las calles de Edimburgo estaban silenciosas a esta hora tardía. Era tarde para Edimburgo, y en la vecindad de la calle F, donde Marriott vivía en un tercer piso, no sonaba el menor ruido que quebrara ese silencio. Cuando cruzaba la habitación, volvió a sonar la campanilla por segunda vez con estrépito innecesario. Abrió la puerta de su habitación y salió al pequeño vestíbulo, bastante irritado y molesto ante la insolencia de esta doble interrupción. Todos los muchachos saben que estoy preparando este examen. ¿Por qué demonios vendrán a molestarme a una hora tan intempestiva? Los moradores del edificio, incluido él mismo, eran estudiantes de medicina, estudiantes de otras carreras, malos, redactores del Sello Real y otros de vocación quizá no tan clara. La escalera de piedra, mal iluminada en cada piso por una llama de gas que no subía más allá de cierta intensidad, bajaba hasta el nivel de la calle sin ostentación de alfombras o pasamanos. En unos pisos estaba más limpia que en otros. Dependía de la patrona de cada piso particular. Las propiedades acústicas de una escalera de caracol son muy peculiares. Marriott, de pie junto a la puerta abierta, con el libro en la mano, pensó que el dueño de las pisadas iba a aparecer de un instante a otro. El ruido de botas era tan cercano y sonoro que parecía preceder desproporcionadamente a la causa que lo producía. Intrigado por ver quién era, se dispuso a brindar toda suerte de saludos furibundos al que osaba turbar de este modo su trabajo. Pero el individuo seguía sin aparecer. Sus pasos sonaban casi debajo de sus narices. Sin embargo, no veía a nadie. Le invadió una súbita sensación de temor y de flojedad, y un escalofrío le recorrió la espalda. No obstante, se le fue casi con tanta rapidez como le había venido, y estaba decidiendo si llamar en voz alta al invisible visitante o cerrar de un portazo y volver a sus libros cuando, muy lentamente, dio la vuelta a la esquina el causante de esta molestia,
e hizo su aparición. Era un desconocido. Vio la figura de un hombre joven, bajo y muy ancho. Su cara era del color de la pared, y los ojos, muy brillantes, tenían profundas arrugas debajo. Aunque el mentón y las mejillas estaban sin afeitar y el aspecto general era desaliñado, se notaba que era un caballero, ya que iba bien vestido y su ademán no carecía de distinción. Pero lo más extraño de todo era que no llevaba sombrero, ni lo tenía en la mano, y aunque había estado lloviendo toda la tarde sin parar, parecía no traer impermeable ni paraguas. A Marriott le vinieron a la cabeza y se le agolparon en los labios 1000 preguntas, las más importantes de las cuales podrían ser, más o menos, ¿quién diablos es usted? ¿Y por qué viene a mí? ¿Si puede saberse? Pero ninguna de ellas tuvo tiempo de traducirse en palabras, porque casi enseguida volvió el visitante un poco la cabeza, de manera que la luz de gas iluminó sus facciones desde otro ángulo. Y entonces, instantáneamente, Marriott le reconoció. Phil. Muchacho. ¿Eres tú? Exclamó con sorpresa. No le faltaba intuición al alumno de último año. Al punto adivinó que tenía aquí un caso que debía manejar con tacto. Comprendió, sin proceso de razonamiento alguno, que por fin había ocurrido la catástrofe tantas veces vaticinada, y que el padre de este joven había echado a su hijo de casa. Habían ido juntos a un colegio privado años antes, y aunque apenas se habían visto desde entonces, no habían dejado de llegarle a Marriott noticias suyas de vez en cuando, con abundancia de detalles, dado que sus familias eran vecinas y había gran amistad entre algunas de sus hermanas. El joven Phil se había descarnado más tarde, había oído contar, la bebida, una mujer, el opio, o algo por el estilo, no recordaba exactamente la causa. Pasa, dijo enseguida, al tiempo que se le disipaba la irritación. Ha ocurrido algo, por lo que veo. Pasa y cuéntamelo todo, quizá pueda ayudarte, no sabía qué decir, y además, se había puesto a tartamudear. El lado oscuro de la vida y sus horrores pertenecían a un mundo que se hallaba lejos de su pequeño y selecto ambiente de libros y sueños. De todos modos, tenía un corazón humano. Le condujo a través del vestíbulo después de cerrar la puerta de la calle cuidadosamente tras él, y observó al hacerlo que el otro, aunque sobrio, vacilaba sobre sus piernas y daba evidentes muestras de estar muy cansado. Quizá no aprobara Marriott los exámenes, pero al menos supo reconocer los síntomas del hambre prolongada, o mucho se equivocaba al mirarle a la cara. Ven, dijo alegremente y en un tono de sincera simpatía. Me alegro de verte. Iba a tomar algo y has llegado a tiempo de acompañarme. El otro no dio ninguna respuesta audible, y echó a andar con tal flojedad de pies que Marriott le cogió del brazo para sostenerle. Por primera vez notó que las ropas le estaban lamentablemente holgadas. Su cuerpo abultaba literalmente poco más que su propia osamenta. Estaba flaco como un esqueleto. Y al tocarlo, le volvió a invadir la misma sensación de desmayo y temor que antes. Solo le duró un segundo, se le pasó, y la atribuyó, no sin cierta lógica, a la pena de ver a su antiguo amigo en tan miserable estado. Será mejor que te guíe yo. Este vestíbulo está condenadamente oscuro. Siempre ando quejándome, dijo con animación, mientras comprobaba por el peso de su brazo que era mejor sostenerle. Pero esa vieja arpía solo sabe hacer promesas. Le llevó al sofá, sin parar de preguntarse entre tanto de dónde vendría y cómo habría dado con su dirección. Habían pasado lo menos 7 años desde los tiempos del colegio, en que fueron grandes amigos. Bueno, si me perdonas un segundo, dijo, prepararé algo de cenar, lo que haya. Y no digas nada. Acomódate en el sofá. Veo que estás mortalmente cansado. Luego me lo contarás todo, y haremos planes.
El otro se sentó en el borde del sofá y se quedó mirando en silencio, mientras Marriott sacaba pan moreno, tortas de avena, y uno de esos enormes tarros de mermelada que los estudiantes de Edimburgo guardan siempre en sus alacenas. Por el brillo de sus ojos parecía que se drogaba, pensó Marriott, lanzándole una mirada desde el otro lado de la puerta de la alacena. Prefería no encararse con él. El pobre muchacho se encontraba en un mal paso, y quedarse mirándole en espera de una explicación habría sido como someterle a un examen. Además, se le veía casi demasiado agotado para hablar. Así que, por delicadeza, y por otra razón, también, que no lograba formularse a sí mismo, dejó que su visitante descansara a solas mientras él se ocupaba de la cena. Encendió el infiernillo de alcohol para preparar cacao, y cuando el agua estuvo hirviendo acercó la mesa con las cosas de comer al sofá, a fin de que Phil no tuviese necesidad de cambiarse a una silla. «Bien, vamos a atracarnos», dijo. «Luego fumaremos una pipa y charlaremos un rato. Estoy preparando un examen, y siempre tomo un bocado a estas horas. Es estupendo tener a alguien que me acompañe». Alzó la mirada y vio los ojos de su compañero fijos en él. Un estremecimiento involuntario le sacudió de pies a cabeza. El rostro de enfrente estaba mortalmente pálido, y tenía una expresión de dolor y de sufrimiento mental. «Vaya por Dios», dijo, levantándose de un salto. «Se me había olvidado por completo. Ahí tengo whisky. ¡Qué pedazo de asno soy! Nunca lo pruebo cuando tengo mucho que estudiar». Fue a la alacena y sirvió un buen vaso, que el otro se bebió de un tirón y sin agua. Marriott le observó mientras bebía, al tiempo que reparaba en otra cosa también. La chaqueta de Phil estaba llena de polvo, y tenía un resto de telaraña en un hombro. Se la veía completamente seca. Había llegado esta noche en que llovía a cántaros, sin sombrero ni impermeable, y no obstante estaba totalmente seco, incluso polvoriento. Así que había estado a cubierto. ¿Qué significaba todo esto? Había estado oculto en el edificio. Era muy extraño. Sin embargo, no le pidió ninguna explicación. Además, había decidido ya no hacerle preguntas hasta que hubiese comido y dormido. Porque, evidentemente, lo primero que necesitaba el pobre muchacho era comer y dormir. Marriott se sentía satisfecho de su rápido diagnóstico, y no estaba bien importunarle hasta que se hubiese recobrado un poco. Se pusieron a cenar los dos, mientras el anfitrión llevaba todo el peso de la conversación, en particular sobre sí mismo y sus exámenes y la vieja arpía de la patrona, de manera que el invitado no tenía necesidad de decir una palabra a menos que se le antojase hacerlo, cosa que evidentemente no ocurrió. Pero mientras Marriott toqueteaba su comida sin ganas, el otro la engullía con verdadera voracidad. Ver al muchacho hambriento devorar tortas de avena, ya rancias, y rebanadas de pan cargadas de mermelada, era todo un espectáculo para este estudiante inexperto que no sabía lo que era pasar un día sin 3 comidas, al menos. Le miraba a pesar de sí mismo, maravillado de que no se atragantara. Pero Phil parecía tener tanto sueño como hambre. Más de una vez inclinó la cabeza y dejó de masticar lo que tenía en la boca. Marriott tuvo que sacudirle con energía para que siguiese comiendo. La necesidad más fuerte se impone a la más débil, pero esta lucha entre el aguijón del hambre y el mágico sedante del sueño insuperable era una escena singular para el estudiante, que la observaba con una mezcla de asombro y alarma. Había oído hablar del placer que suponía dar de comer a un hambriento y verle comer, pero jamás lo había presenciado realmente, y no había imaginado que fuera así. Phil comía como un animal, engullía, devoraba, se atiborraba. Marriott se olvidó del estudio, y empezó a sentir algo así como un nudo en la garganta. «Me temo que tenía muy poco para ofrecerte, muchacho»,
consiguió decir de repente, cuando finalmente desapareció la última torta y concluyó la rápida comida de su invitado. Phil seguía sin decir nada, ya que estaba casi dormido en su asiento. Se limitó a alzar la mirada con expresión cansada y agradecida. «Ahora debes dormir un poco», prosiguió él, «o te caerás a pedazos. Yo voy a pasarme la noche preparando ese condenado examen. Así que te dejo gustosamente mi cama. Mañana podremos desayunar tarde y ver qué podemos hacer y hacer planes. A mí se me da muy bien hacer planes», añadió, tratando de mostrarse animado. Phil mantuvo su silencio, mortalmente soñoliento, aunque pareció aprobar la sugerencia, y el otro le llevó al dormitorio, disculpándose ante este famélico hijo de baronet, cuyo hogar era casi un palacio, por el tamaño de la habitación. El exhausto invitado, sin embargo, no expresó cortesía ni agradecimiento. Se limitó a apoyarse en el brazo de su amigo al cruzar vacilante la habitación, luego, sin quitarse la ropa, dejó caer su cuerpo agotado sobre la cama. Poco después se hallaba profundamente dormido, según todas las apariencias. Marriott permaneció en la puerta varios minutos observándole, rezando fervientemente porque no se encontrase él jamás en un trance así. Luego se puso a pensar qué haría por la mañana con este huésped inesperado. Pero no se entretuvo demasiado en esto, porque la llamada de los libros era perentoria, y pasara lo que pasase, debía hacer lo posible por aprobar el examen. Tras cerrar otra vez la puerta que daba al pequeño vestíbulo, se sentó ante los libros y retomó sus apuntes de materia médica donde los había dejado al sonar la campanilla. Pero durante un rato, le costó concentrar su atención en el tema. Sus pensamientos seguían girando en torno a la imagen de este camarada de cara pálida y ojos extraños, sucio y hambriento, que ahora estaba echado en la cama con la ropa y las botas puestas. Recordó los tiempos del colegio, en que andaban siempre juntos, antes de tirar cada uno por su lado, cómo se juraron eterna amistad, y todo lo demás. ¿Y ahora? ¿Qué situación más horrible? ¿Cómo podía un hombre dejar que su afición a la vida disipada le hundiese de este modo? Pero, al parecer, Marriott había olvidado por completo una promesa que se habían hecho. Ahora, en todo caso, se hallaba demasiado profundamente enterrada en su memoria para evocarla. A través de la puerta entornada, el dormitorio daba al gabinete y no tenía otra puerta. Le llegaba el sonido profundo, continuo, regular, de la respiración de un hombre cansado, tan cansado que solo con oírlo le entraban ganas a Marriott de dormir. Lo necesitaba, pensó el estudiante, y quizá ha venido justo a tiempo. Quizá sí, porque en el exterior, el viento penetrante que soplaba desde el otro lado del estuario aullaba cruelmente arrojando rociadas de fría lluvia contra los cristales de las ventanas y las calles desiertas. Mucho antes de volver a sumirse del todo en su estudio, Marriott oyó a lo lejos, a través de las frases del libro por así decir, la pesada, profunda inspiración del durmiente del otro cuarto. Un par de horas después, al cambiar de libro con un bostezo, volvió a oír la respiración, y se acercó sigilosamente a la puerta para echar una mirada. Al principio debió de engañarle la oscuridad de la habitación, o tal vez sus ojos seguían deslumbrados por la luz de la lámpara que tenía sobre la mesa. Pero durante un minuto o dos, no fue capaz de distinguir otra cosa que los bultos oscuros de los muebles, la silueta de la cómoda junto a la pared, y la mancha blanca de la bañera en el centro del piso. Luego surgió poco a poco la cama, y sobre ella vio adquirir gradualmente forma la silueta del cuerpo dormido, y como se iba volviendo más oscura, hasta que destacó en pronunciado relieve como una figura negra y larga sobre la colcha blanca. No pudo por menos de sonreír. Phil no se había movido ni una pulgada siquiera. Le observó un segundo o dos, y luego volvió a sus libros. Las voces cantoras del viento y la lluvia llenaban la noche. No había ruido de tráfico,
ni un coche Hansen repiqueteaba en los adoquines, y era demasiado temprano aún para que pasaran los carros de la leche. Marriott estudiaba con tesón, a conciencia, deteniéndose solo de vez en cuando para cambiar de libro o tomar un sorbito de la perniciosa sustancia que mantenía activo y despierto su cerebro, y en esos momentos se le hacía claramente audible la respiración de Phil en la alcoba. Fuera seguía aullando la tormenta, pero dentro de la casa todo era silencio. La pantalla de la lámpara concentraba la luz sobre la mesa llena de papeles, dejando el otro extremo de la habitación en relativa oscuridad. La puerta de la alcoba quedaba exactamente enfrente de él, según estaba sentado. Nada turbaba al estudioso, nada, salvo alguna que otra ráfaga de viento contra los cristales, y un ligero dolor en el brazo. Este dolor, que no lograba explicarse, se le hizo muy intenso una o dos veces. Le preocupó y trató de recordar, sin conseguirlo, cómo y cuándo se había dado un golpe tan fuerte. Por último, se volvió gris la página amarilla que tenía delante, y comenzó a oírse ruido de ruedas abajo en la calle. Eran las 4. Marriott se echó hacia atrás y bostezó prodigiosamente. A continuación descorrió las cortinas. La tormenta había cedido, y vio la roca del castillo envuelta en la niebla. Tras otro bostezo, se apartó del lúgubre panorama y se dispuso a dormir en el sofá las 4 horas restantes, hasta el desayuno. Phil seguía respirando profundamente en la habitación contigua, así que antes fue de puntillas a echarle otra ojeada. Se asomó por la puerta entreabierta, y lo primero que vio fue la cama, perfectamente discernible a la luz grisácea de la madrugada. La observó con atención. Después se frotó los ojos. Luego se los volvió a frotar y asomó aún más la cabeza por la abertura de la puerta. Siguió mirando y mirando, con los ojos clavados en ella, pero nada. Lo que veía era una habitación desierta. De súbito, le volvió la sensación de temor que había experimentado al principio, cuando Phil apareció por la puerta, aunque con mucha más intensidad. Se dio cuenta, también, de que le latía violentamente el brazo izquierdo, y que le dolía muchísimo. Se quedó allí, perplejo, mirando, tratando de poner en orden sus pensamientos. Temblaba de pies a cabeza. Con un gran esfuerzo de voluntad, dejó de apoyarse en la puerta y entró valerosamente en la habitación. Sobre la cama descubrió la huella de un cuerpo, donde Phil había estado acostado y había dormido. Vio la señal de la cabeza en la almohada, y en los pies, donde las botas habían descansado sobre la colcha, había un ligero hundimiento. Y allí, más claramente aún, porque se había acercado más, sonaba la respiración. Marriott trató de hacer acopio de valor. Con gran esfuerzo, logró pronunciar en voz alta el nombre de su amigo. Phil. ¿Eres tú? ¿Dónde estás? No hubo respuesta, sin embargo, seguía, ininterrumpida, la respiración que procedía de la cama. Le había salido una voz tan rara que no quiso repetir las preguntas, sino que se arrodilló e inspeccionó la cama por encima y por debajo, quitando finalmente el colchón, y separando una a una las mantas y las sábanas. Y aunque el rumor de la respiración continuaba, no descubrió el menor rastro de Phil, ni había espacio donde pudiera ocultarse un ser humano por pequeño que fuese. Apartó la cama de la pared, pero la respiración siguió en el mismo lugar. No se desplazó con la cama. Marriott, a quien le costaba un poco mantener la sangre fría debido a su cansancio, se puso a inspeccionar inmediatamente la habitación, registró la alacena, la cómoda, el armario donde colgaba sus ropas, todo. Pero no había el menor rastro de persona alguna. El ventanuco que había cerca del techo estaba cerrado, y además, no era bastante grande ni para que pasase un gato. La puerta del gabinete estaba cerrada por dentro, no podía haber salido por allí.
Extraños pensamientos comenzaron a turbar el cerebro de Marriott, acompañados de un séquito de impresiones inquietantes. Cada vez se sentía más nervioso, volvió a registrar la cama, hasta que dejó la alcoba como el escenario de una batalla de almohadas. Inspeccionó las dos habitaciones sabiendo que era inútil y a continuación las volvió a registrar. Un sudor frío le corría por el cuerpo, y entretanto, no cesaba el rumor de la respiración en el rincón donde Phil se había echado a dormir. Entonces intentó otra cosa. Empujó la cama a su sitio primitivo, y se tumbó encima, exactamente donde había estado su invitado. Pero volvió a incorporarse de un salto. La respiración había sonado cerquísima, casi sobre su mejilla, entre él y la pared. Ni un niño de pecho habría cabido en ese espacio. Regresó al cuarto de estar, abrió las ventanas para que entrase la mayor cantidad posible de aire y de luz, y trató de pensar en todo este asunto con calma y con claridad. Sabía que la gente que estudia demasiado y duerme poco sufre a veces alucinaciones muy vívidas. Repasó otra vez todos los incidentes de la noche, sus sensaciones intensas, los nítidos detalles, las emociones que se agitaron en él, la tremenda comilona. Ninguna alucinación podía combinar todos estos elementos y abarcar un espacio de tiempo tan prolongado. Menos serenamente, pensó en la flojedad que le había invadido en determinados momentos, en la extraña sensación de horror que le había dominado una o dos veces, y por último, en el intenso dolor en el brazo. Todas estas cosas eran inexplicables. Además, ahora que analizaba y examinaba los detalles, otro le vino al pensamiento como una súbita revelación. Durante todo ese tiempo, Phil no había pronunciado una sola palabra. Sin embargo, como una burla a sus reflexiones, le llegaba del cuarto interior el sonido de su respiración, larga, profunda, regular. La situación era increíble. Absurda. Asustado por la idea de que pudiesen ser visiones de la locura o debidas a una encefalitis, Marriott se puso la gorra y el impermeable y salió a la calle. El aire matinal de la silla de Arturo, la fragancia del brezo y, sobre todo, la vista del mar, disiparían las telarañas de su cerebro. Estuvo vagando un par de horas por las laderas mojadas de Holyrood, y no regresó hasta que el ejercicio físico no le hubo eliminado un poco el horror de los huesos, y le hubo despertado un apetito voraz. Al entrar descubrió que había otra persona en la habitación, de pie junto a la ventana, de espaldas a la luz. Reconoció a su compañero Greene, que preparaba el mismo examen. «Me he pasado toda la noche estudiando», Marriott dijo, «y he venido a comparar apuntes y a desayunar un poco». «¿Has salido temprano?», añadió, a modo de pregunta. Marriott dijo que le dolía la cabeza y que el paseo le había despejado. Greene asintió y dijo, «Ah». Y cuando la criada dejó las gachas humeantes en la mesa y se marchó, prosiguió en tono forzado, «¿Sabes que tienes amigos que beben, Marriott?». Evidentemente, era una pregunta de tanteo, y Marriott replicó con sorna que no lo sabía. «Parece como si hubiese alguien ahí, durmiendo a pierna suelta, ¿no?», insistió el otro, señalando con un gesto de cabeza hacia la alcoba y observando con curiosidad a su amigo. Se miraron los dos fijamente durante unos segundos, luego Marriott dijo con seriedad, «Así que tú también lo oyes». «Gracias a Dios. Naturalmente que lo oigo. La puerta está abierta». «Lo siento, si no querías». «Ah, no se trata de eso», dijo Marriott, bajando la voz. «Pero es un alivio tremendo para mí. Deja que te explique. Por supuesto, si lo oyes tú también, entonces todo va bien, pero la verdad es que me he asustado lo indecible. Pensé que iba a sufrir una encefalitis o algo así, y ya sabes lo que me juego en este examen. Siempre empieza con ruidos, o visiones, o con alguna alucinación repugnante, y yo,
¿Tonterías?, exclamó el otro con impaciencia. ¿De qué estás hablando? Bueno, escucha, Greene, dijo Marriott, lo más bajo que podía, ya que aún era claramente audible la respiración, y te lo contaré todo, pero no me interrumpas. Y a continuación le relató puntualmente lo sucedido durante la noche, sin omitir ningún detalle, incluso el dolor en el brazo. Cuando hubo terminado, se levantó de la mesa y cruzó la habitación. ¿Tú le oyes respirar ahora, no?, dijo. Greene asintió. Bien, pues ven conmigo, y registraremos juntos la habitación. El otro, sin embargo, no se movió de su silla. Ya he estado ahí dentro, dijo tímidamente, he oído esa respiración y pensé que eras tú. La puerta estaba entornada, así que entré. Marriott no dijo nada, pero empujó la puerta cuanto podía. A medida que la abría, la respiración se iba haciendo más clara. Ahí dentro tiene que haber alguien, dijo Greene en voz baja. Tiene que haber alguien, pero ¿dónde?, dijo Marriott. Pidió de nuevo a su amigo que entrase con él. Carro Greene se negó en redondo. Dijo que ya había entrado una vez y había registrado la habitación y que no había nadie. No volvería a entrar por nada del mundo. Cerraron la habitación y se retiraron a hablar del asunto entre pipa y pipa. Greene interrogó a su amigo pormenorizadamente, pero sin resultados esclarecedores, dado que las preguntas no podían alterar los hechos. Lo único que debe de tener una explicación lógica y normal es el dolor del brazo, dijo Marriott, frotándoselo al tiempo que esbozaba una sonrisa. Es tan fuerte que me sube hasta arriba. Aunque no recuerdo haberme dado ningún golpe. Deja que te lo vea, dijo Greene. Entiendo bastante de huesos, aunque los examinadores opinen lo contrario. Era un alivio bromear un poco, y Marriott se quitó la chaqueta y se arremangó la camisa. Por todos los santos, estoy sangrando, exclamó. Mira. ¿Qué demonios es esto? En el antebrazo, muy cerca de la muñeca, tenía una raya roja, delgada. En ella había una gotita de sangre fresca. Greene se acercó y la examinó con atención unos minutos. Luego se recostó en su silla y miró a su amigo a la cara con curiosidad. Te has arañado sin darte cuenta, dijo luego. No hay señal de herida. Debe de ser otra cosa lo que te produce dolor. Marriott estaba inmóvil, mirándose el brazo en silencio, como si tuviese escrita en la piel la solución de todo el misterio. ¿Qué pasa? No veo que tenga nada de extraño un arañazo, dijo Greene en tono poco convencido. Probablemente ha sido con el gemelo. Anoche, en tu excitación, Carol Marriott, con los labios blancos, estaba intentando hablar. Tenía la frente cubierta de gruesas gotas de sudor. Por último, acercó la cabeza al rostro de su amigo. Mira, dijo, en voz tan baja que se estremeció un poco. ¿Ves esta señal roja? Me refiero a debajo de lo que dices que es el arañazo. Greene admitió reconocer algo. Marriott se limpió esa zona con el pañuelo y le dijo que la mirase bien. Sí, la veo, respondió el otro, alzando la cabeza tras examinarle detenidamente un momento. Parece una antigua cicatriz. Es una antigua cicatriz, susurró Marriott con labios temblorosos. Ahora me viene todo a la memoria. ¿Todo el qué? Greene se removió en su silla. Trató de reír, pero sin éxito. Su amigo parecía a punto de desmayarse. Chest. Calla, y te lo contaré, dijo. Fue Phil quien me hizo esa cicatriz. Los dos jóvenes se miraron, en silencio, durante un minuto entero. Fue Phil quien me hizo esta cicatriz. Repitió Marriott finalmente, alzando la voz. Phil. ¿Quieres decir, anoche? No, anoche no. Hace años, en el colegio, con su cortaplumas.
Y yo le hice otro corte con el mío. Marriott hablaba deprisa ahora. Intercambiamos una gota de sangre de nuestra herida. Él puso una suya en la mía, y yo puse una mía en la de él. Válgame Dios. ¿Y por qué? Fue un pacto entre chicos. Hicimos una promesa solemne, un trato. Ahora lo recuerdo perfectamente. Habíamos estado leyendo un libro horrible y juramos aparecernos el uno al otro, o sea, el que muriese primero juraba aparecerse al otro. Y sellamos el pacto con la sangre de uno en el otro. Lo recuerdo muy bien, fue una tarde calurosa de verano, en el recreo, hace 7 años. Uno de los profesores nos sorprendió y nos confiscó los cortaplumas. Después, no he vuelto a pensar en ello. Hasta ahora. ¿Y quieres decir? Tartamudeó Greene, pero Marriott no contestó. Se levantó, cruzó la habitación y se tumbó cansado en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. El propio Greene estaba un poco perplejo. Dejó tranquilo a su amigo unos momentos y se puso a repasar otra vez todo el asunto. De repente, se le ocurrió una idea. Se acercó a Marriott, que seguía tumbado en el sofá, y le despertó. En cualquier caso, hubiera explicación o no, era mejor enfrentarse a la realidad. Darse por vencido era siempre una solución estúpida. Escucha, Marriott, empezó, mientras el otro volvía su rostro blanco hacia él. No sirve de nada ponerse nervioso. Quiero decir que, si se trata de una alucinación, sabemos qué hacer. Y si no lo es, bueno, sabemos qué pensar, ¿no? Supongo que sí. Pero el caso es que me da un miedo terrible, por alguna razón, replicó su amigo con voz apagada. Y el pobre infeliz. Pero, bueno, si es verdad lo peor, y el muchacho ha cumplido su promesa. Porque la ha cumplido, ¿no? Marriott asintió. Solo se me ocurre una pregunta, prosiguió Greene, y es esta: ¿estás seguro de que comió como tú dices? O sea, ¿qué comió en realidad? Terminó, expresando así todo lo que pensaba. Marriott se le quedó mirando unos momentos, y luego dijo que podía comprobarlo fácilmente. Habló con sosiego. Tras la conmoción principal, ninguna sorpresa menor podía afectarle. Yo mismo retiré la mesa cuando terminamos, dijo. Está todo en el tercer estante de esa alacena. Nadie ha tocado nada desde anoche. Hizo una seña sin levantarse. Greene recogió la insinuación y fue a mirar. Justo, dijo, tras una breve inspección, es exactamente lo que yo pensaba. En parte, ha sido una alucinación. Las cosas de la cena están intactas. Ven a comprobarlo tú mismo. Examinaron el estante juntos. Allí estaba la hogaza de pan moreno y el plato de tortas de avena rancias. Incluso el vaso de whisky que Marriott había servido estaba aún con todo su contenido. No diste de comer a nadie, dijo Greene. Phil no comió ni bebió nada. No ha estado aquí, pero, ¿y la respiración? Recordó el otro en voz baja con una expresión de estupor en su semblante. Greene no respondió. Fue hasta la alcoba, mientras Marriott le seguía con la mirada. Abrió la puerta y prestó atención. No hicieron falta palabras. El sonido de una respiración profunda, regular, llegaba flotando a través del aire. En esto, al menos, no había alucinación. Marriott podía oírla desde donde estaba, en el otro extremo del gabinete. Greene cerró la puerta y regresó. Solo hay una cosa que podemos hacer, declaró con decisión, escribir a casa pidiendo noticias de él. Entretanto, vente a mi apartamento a terminar de preparar el examen. Tengo una cama de más. De acuerdo, replicó el alumno de último año, el examen no es ninguna alucinación. Tengo que aprobarlo como sea. Y eso es lo que hicieron.
Una semana después recibió Marriott contestación de su hermana. Parte de ella se la leyó a Greene. Es curioso, decía, que me preguntes por Phil en tu última carta. Por lo visto ha sido algo terrible, pero hace poco se le agotó la paciencia a Sir John y le echó de casa, dicen que sin un penique. Bueno, pues, ¿sabes qué hizo? Se suicidó. Al menos, parece un suicidio. En vez de abandonar la casa, bajó al sótano y se dejó morir de hambre. Han tratado de ocultarlo, como es natural, pero yo lo he sabido por mi doncella, que se enteró por un criado de ellos. Descubrieron su cuerpo el 14 y el doctor dijo que llevaba muerto unas 12 horas. Estaba horriblemente delgado. Entonces, murió el 13, dijo Greene. Marriott asintió con la cabeza. O sea, la misma noche que vino a visitarte. Marriott asintió otra vez.